izquierdo, como debe ser, con Rocío Uchofe, que ella es escritora y poeta, estudió lingüística y literatura en la Universidad Católica de Lima, ha publicado los libros de poesía, Liturgias clandestinas y El oscuro laberinto de los sueños, y un libro de cuentos que se llama Odalia y otros sin esquina. Este año va a publicar un nuevo libro de poemas titulado Geometría de la Urbe, que fue finalista en el concurso COPE, que es un concurso muy prestigiado que hay en el Perú, que organiza una firma que es Petroperú, Petróleos del Perú, organiza este concurso COPE, que es la palabra con la que los antiguos peruanos denominaban el petróleo, COPE. Ella ganó esta distinción en el COPE del 2013. También tiene en la imprenta un nuevo libro de cuentos que se llama Historias para amantes del insomnio. Ha sido premiada en varios concursos literarios, tiene trabajos publicados en muchas revistas y actualmente dirige un programa de radio aquí en Nueva York, un programa literario que se llama Híbrido Literario. Con ustedes, Rocío Uchofe. Muchísimas gracias, Roger. Gracias, Juan Tineo, por la invitación. Y bueno, saludo para mis compañeros acá. Espero que tenga el tiempo para leerles dos cosas, un cuento y un poema, para que no les quite mucho el tiempo. Me sorprendía, yo este cuento ya estaba escogido, y no que se parezca a tu cuento, pero va por ahí mismo, ¿no? Y parece que, y estaba viendo cuando dijiste el año 1992, wow, este cuento también fue publicado en el 92, ¿no? Yo creo que es la época. El cuento se llama Vuelvo. Te dijo que no te pusieras los de tacón alto, ni tampoco esa faldita de hilo que siempre aprieta tus caderas. No, tampoco los anteojos oscuros, porque si no te estarían mirando como bicho raro, recordarían tus facciones y entonces echarías todo a perder. Fernando se puso una camisa azul, el shortcito que le regalaron en el Grifo, y un casco negro, tan negro como el vacío en tus pensamientos, y el miedo que hacía estremecer tu cuerpo cuando recordabas lo que llevabas en la cartera. Bajan juntos la escalera. Temes sentirte feliz por rozar su piel tibia, por oír su voz tan cerca a tu oído y porque te está sonriendo. Enciende la moto, te sientas detrás de él, abrazándolo, rozando con tu tobillo y la tela del pantalón los vellos rizados de sus muslos. Él pisa el acelerador. El viento te pega en la cara y tienes ganas de tirarte a la pista, de parar todo allí, de cerrar los ojos y despertar en tu cuarto de niña. Pero Fernando te dice que te quiere y que te admira por atreverte a hacerlo, por ayudarlo, por unirte a su causa, por comprenderlo. La pista está en mal estado, la aceleración aumenta y una nube de polvo no te deja abrir los ojos. ¿A cuántos kilómetros por hora irá? Está transpirando. Hundes la cara en su espalda e intentas impregnarte con ese olor que extrañaste siempre en las noches. Ya han entrado a la avenida. Fernando te dice que allí están, como es de costumbre, al lado izquierdo, que abras ya los ojos, que los puedes ver ahora porque hay una luz roja, que son solamente dos carros con 4 tombos cada uno, que la pista está repleta y que mires bien al de terno azul en el primer auto. Tratas de reconocer el lugar, pero estás muy aturdida para eso. Solo sientes estar en un gran canal transitado de gente y latón pintado que se mueve. Fernando te dice que será en la siguiente parada, tal como lo ensayaron. Te señala el microbús, luego sale de la pista a la vereda. Ya hay luz ámbar, sube al micro. No sabes cómo,
pero ahora te abres paso entre la gente y olores. Cogida del pasamanos sientes que vuelas. Apoyas tu cuerpo detrás del asiento del conductor. Abres la cartera. No hay vidrio en la ventana. Y afuera, justo frente a ti, está el carro con los policías y el hombre de terno azul. Nadie te observa. Aléjense. Déjenme bajar o disparo de nuevo. Rostros aterrados que te miran y sin saber cómo bajas de allí. Corres con el sonido de los 3 disparos resonando en tus oídos. Corres hasta volver a sentarte en la moto y abrazar el tórax de Fernando. Tiemblas. Lo hiciste, lo hiciste. Disparos que no te llegan y la moto acelerando. No quieres mirar atrás. Te basta imaginarlo. El embotellamiento, el sol brillando en los parabrisas, los gritos, el terno azul que empieza a mancharse de sangre. La aceleración ha disminuido. Serán metros, kilómetros. Tratas de mirar las calles y solo distingues cartelones de propaganda, postes grises, tiendas cerradas. Entran por una callejuela. El viento deja de desordenar tu pelo. Puedes ver las casas, los niños jugando, los perros, el polvo pegado por años al revoque mal hecho de las fachadas. Tachos de basura en las veredas, chapitas de gaseosa incrustadas en el asfalto, escaleras oscuras y estrechas, ventanas cerradas. Fernando apaga el motor, te dice que bajes. Espérame en esta esquina, voy a guardar la moto y vuelvo. Te quedas parada, abrazando tu cartera, esquivando miradas, tratando nuevamente de reconocer el lugar, viendo esconderse el sol bajo nubes color violeta. Espérame, voy a guardar la moto y vuelvo. El alma quema dentro de tu cartera. Te das cuenta que perdiste un arete. A guardar la moto y vuelvo. Espérame, espérame. Lo esperas, mientras piensas en los disparos, en por qué el carro no tenía lunas polarizadas, en que Fernando tenía razón. Fue muy fácil, aunque la sangre queme por dentro. ¿Lo maté realmente? El viento arrastra el polvo acumulado en las pistas. Guardo la moto y vuelvo. Alguien escupe cerca de ti. Las luces de las calles hacen un esfuerzo por prenderse. Y tú imaginas a Fernando tratando de buscar un lugar donde dejar la moto. Y te sorprendes por ya no sentir que te tiemblan las manos. La guardo y vuelvo. Tal vez no encuentras sitio, suspiras. Y lo esperas, lo sigues esperando. Lo esperarás, disimulando miedos, tratando de convencerte de que los sonidos lejanos que oyes no son sirenas, que tal vez hay un incendio y te abrazas más a la cartera. El frío vence la protección de tu ropa. Imaginas caras de terror entre las llamas. Tal vez el fuego anda cerca porque las sirenas ya no se oyen lejos. Te abrazas más y más a la cartera. El sonido dobla a la esquina. ¿Estará el incendio detrás de ti? Ellos llegarán y tal vez te encuentren quemada, asfixiándote por el humo. Un bombero te cogerá y jalará de los brazos, con las manos calientes y sudorosas, como las de este hombre con kepí y ropa de tonos verdes, que te habla, y tú que no entiendes lo que te dice, tal vez le respondes que te asfixias, te quita la cartera, la rebusca, mientras otros uniformados como él te rodean y observan. Por fin encuentra lo que buscaba, lo enseña como trofeo y te mira. Entonces los demás te meten a un auto blanco. Y si me dan un par de minutitos, les quiero leer un poema que es parte de mi libro Liturgias Clandestinas y se llama Espacio y Tiempos y está dedicado a un amigo que perdí hace mucho tiempo. Está dedicado a Miguel Kudaca. ¿A dónde van los muertos cuando los olvidamos? Cuando caen inefables de nuestro recuerdo, como leves hojas secas que abandonan la memoria. ¿A dónde van cuando la trama recrea 1001 nuevos caminos para los que quedamos en la vida, para los que al cerrar los ojos en la noche los desconocemos? ¿A dónde va el humo cadencioso de sus vivencias cuando la marea deja otras aguas a los pies de los amigos? ¿En qué lugar desierto descansa el alma? ¿En qué lugar quedan los restos
Los restos, las imágenes plasmadas en miles de neuronas, el aroma del momento, del suspiro, del silencio que ya fue. ¿A dónde van los muertos cuando el tiempo y la distancia los envuelven en un remolino ansioso de páginas calendarias de años nuevos y viejos? ¿A dónde van? ¿A dónde iremos? ¿A dónde fuiste tú? ¿En qué momento tu sonrisa se fundió entre angustias en los mares de palabras y de versos, para no volver al centro de las lágrimas, para no salir al paso ante el silencio, para llorar tu soledad en las tinieblas del adiós? Y luego aquel encuentro, ¿en qué instante de descuadre irrumpiste en los canales inusuales, tiempo, espacio, espacio, encuentro, irreal, real, fáctico, fantástico? ¿En qué momento? Tú saliste de la cámara del sueño, música algorítmica de Bach y silencios. Afloraste para romper los velos, la suave caricia de la irrealidad, colores fácticos y un mar de tesis del realismo maravilloso, en pleno centro de Times Square, descuadrado y virginal en la gran caja de música. Luego avistar molinos de viento en las ventanas para negarlos por miedo a la sanción social, y nuevamente refugiarse en la repetición de textos y clases magistrales, o en la génesis lúdica de los cuentos, o en las historias sin final común, o en la paporreta teórica y fenomenal, o en las leyendas. ¿En qué momento irrumpieron nuestros sueños para apoderarse de las hojas del reloj, para soltarlas luego, crudamente y en silencio, para luego volver simplemente a su lugar? Muchas gracias. Reyes, que es periodista y profesor. Él estudió periodismo en la entonces Escuela Jaime Bauzate y Meza, hoy Universidad de Periodismo Jaime Bauzate y Meza del Perú. En 1997, por razones políticas y profesionales, salió de Lima y se instaló en Nueva York. Estudió español en York College de CUNY y hizo una maestría en literatura latinoamericana en el City College de CUNY también. Actualmente trabaja como profesor en el Queensboro Community College de CUNY y está preparando un libro de cuentos que tiene que ver con la guerra civil que hubo en el Perú durante todos los años 80. Con ustedes, José Luis Reyes. Quería agradecer a Juan Tineo por la invitación a los escritores peruanos y a Roger por haberme hecho partícipe de la mesa. Bueno, este cuento vale la coincidencia, este cuento se basa en un hecho que ocurrió en 1993, muy cerca. Muy cerca. ¿Ya? Es en base a un hecho real, ¿no? ¿Ya? He hecho ficción en base a un hecho real. Bueno, se llama La señal de la cadera. Había mucha confianza en que la incursión nocturna fuera un éxito. No obstante, esa seguridad se confundía en ocasiones con la duda, el temor y el terror. Salvo el chofer, todos sintieron un escalofrío ante la proximidad del escenario. El frío era un factor adicional que incrementaba el miedo. Pepe y Luis expelían vapor mientras su respiración se aceleraba, y Johnny observaba extrañado cómo las lunas del pequeño Volkswagen se ensombrecían por los cuatro costados, imposibilitando la visibilidad. Por más de una hora, rodando en la carretera, esta asomaba umbrosa y negra. Los ocupantes del escarabajo se miraban unos a otros sin decir una palabra, hasta que Johnny rompió el hielo. Ya déjense de huevadas, digan algo. Ya me están asustando. Acuérdense que yo, este pechito, les propuso que lo mejor era tomar unas chelas donde la tía Prole, antes de salir. Nadie me hizo caso. Jodas entonces, arguía Johnny, mientras conminaba con gestos a sus compañeros de ruta. El chofer ni se inmutaba, su corazón palpitaba tranquilamente como aquel que duerme en la inocencia. Pepe intuía que el objetivo estaba cerca.
revisa su croquis y concluye que a medio kilómetro está la entrada al Cañón del Diablo. Siguiendo las indicaciones, el chofer llegó a la intersección, giró a la izquierda e ingresó a la quebrada. Son las 4 de la madrugada y ya no hay vuelta atrás. La investigación sobre los estudiantes y un profesor secuestrados del campus universitario se habían paralizado. Se estaba a un paso de alcanzar algo grande, solo era cuestión de tiempo. Ya llegará algún mensaje, pensaba Pepe, sentado en su escritorio mientras revisaba los diarios. Ese día el conserje, conocido como el apelativo de Calígula, se acercó a su escritorio y le entregó un sobre manila. «Ahí te mandan algo los patas», dijo Calígula con una amplia sonrisa ausente de incisos. Pepe le respondió con otra sonrisa. Antes de abrir el sobre, procedió a revisarlo con minuciosidad y entendió, por los símbolos que escondía la correspondencia, quién era su remitente. Entonces decidió descubrirlo en un lugar más seguro. La forma de la envoltura lo tenía confundido. No era la forma plana que indicaba la presencia de documentación normal, secreta o reservada. Esta era voluminosa, pero su forma revelaba un bulto en el medio del sobre. Pepe entró a una de las oficinas de la revista, abrió el sobre y metió la mano adentro. Sintió un material extraño y su primera reacción fue tirar el sobre al piso. Su sistema de alarma interior se había encendido. De pronto surgieron palpitaciones y un hormigueo en todo el cuerpo que empezó en sus pies y terminó bajo una gran presión en la cabeza. El susto tenía justificación. Sus yemas dactilares habían tocado al parecer alguna materia viviente. Pepe se contuvo, respiró con fiereza y giró decididamente su cuello de izquierda a derecha. Fue en busca de unos guantes de látex que guardaba en su escritorio, determinado a descubrir qué contenía aquel misterioso sobre. Abrió la envoltura, introdujo la mano y con mucho cuidado jaló el objeto hacia él. Era un hueso que expedía un fuerte olor a quemado. El hueso estaba sitiado de cartílagos y de piel quemada. «¿Qué carajo es esto?», exclamó Pepe. Cuando el director le ordenó que se encargara de elegir al equipo para la primera incursión al Cañón del Diablo, él entendió que Johnny y Luis eran los elegidos para esa tarea. Juntos habían desarrollado tareas periodísticas de investigación que pusieron en riesgo su pellejo en zonas de guerra como Ayacucho y el Alto Guayaga. Ahora tienen una misión en Lima y es igual de arriesgada. Pepe se reunió con el director y el maestro. Los tres se situaron alrededor del hueso y le contemplaron por varios minutos en busca de una respuesta. No había ninguna, solo se determinó que era un hueso que previamente había sido quemado. Lo más destacado era que en su interior emitía un olor putrefacto, otro a combustible, y estaba encerrado de hollín. Pepe recibió la orden de visitar a un especialista para por lo menos determinar si el hueso pertenecía a un ser humano. Por precaución se le encargó de custodiar la pieza ósea e iba a todos lados acompañado de su sobre. La siguiente semana tenía una reunión donde quizás podrían darles luces acerca del insólito objeto. El periodista intuía la importancia del hueso, pero no podía interpretar el mensaje. ¿Qué podría significar un hueso quemado? ¿Cuál es el mensaje? El hueso se había apoderado de sus pensamientos. Mientras devoraba un medio pollo a la brasa acompañado de papas fritas, el hueso volvió a sus meditaciones. Sacó el sobre de su maleta y lo contempló y luego se preguntó, ¿qué estoy investigando? Y él mismo se respondió, el secuestro y probable asesinato de 9 estudiantes y un profesor universitario. ¿Qué relación puede haber entre un hueso y estos estudiantes desaparecidos? De pronto, su mandíbula se detuvo y se tragó de un golpe lo que ocupaba su boca. Dejó 10 soles en la mesa y corrió hacia la avenida Emancipación en busca de un taxi. Sentía que aquel hueso podía ser la clave para resolver la desaparición de estos estudiantes universitarios. Ojalá no sea lo que creo, pero estoy casi seguro que ese hueso podría pertenecer a uno de los estudiantes secuestrados, especuló Pepe consigo mismo mientras se estiraba dentro del taxi. Esta comisión es una locura, espetó Luis. El mundo de por sí está loco y nosotros no somos la diferencia, respondió Pepe. Estamos infiltrándonos en un paraje completamente solitario, oscuro y muy cerca a un cuartel del ejército. Si somos descubiertos, no hay forma de escapar, insistía Luis.
Ya estamos con la yuca, muévanse nomás, disfruten, apuntó Johnny con su conocido sarcasmo. El escarabajo giró a la izquierda e ingresó al camino. El chofer prendió las luces frontales más potentes de Burgain, pero no era suficiente. Controlar la oscuridad iba a ser un verdadero reto, pues en ese paraje toda forma de luz era succionada por la penumbra. Johnny bajó del auto, decidió dirigir al chofer. Dale a tu izquierda y de ahí sigue de frente, dirigía Johnny agitando los brazos. El chofer, siguiendo las indicaciones del fotógrafo, fue directo contra una enorme roca. Johnny, sonrojado, pedía disculpas del caso. El auto sufrió daños y todos salieron del auto. Y a empujones se escondieron el escarabajo detrás de una roca colosal. Entonces Pepe ordenó seguir a pie hasta el corazón del Cañón del Diablo. Ahora, para enfrentar a la oscuridad que dominaba todo, solo había una pequeña linterna que no era de gran ayuda. Pepe hizo funcionar los walkie-talkies y entregó uno a Luis. Formaron una fila india con Pepe encabezándolo y Luis iba en la cola. Los 4 sujetos que caminaban dentro del Cañón del Diablo se sintieron empequeñecidos por la altura y la dimensión de la quebrada. Tenían que caminar 40 minutos en esa zona desolada, solo rodeada de grandes rocas, aunque estaban seguros de que no había ningún tipo de ser vivo que pudiera interrumpir su itinerario. Johnny trató de iniciar una conversación, pero su voz temblorosa se fue apagando como una onda lejana. Los 4 habían penetrado en un espacio de reflexión. Mientras caminaban, evadían piedras, rocas y desmontes de basura. La pequeña linterna cumplía su objetivo de señalar el camino. Como al parecer todo estaba marchando como lo planeado, sin mayor novedad, sus corazones regresaron a sus palpitaciones normales y la intensidad de sus pensamientos alcanzó un relajamiento. Luis observaba el cielo y pudo encontrar hasta 5 estrellas. Johnny mantenía su cámara entre sus manos. El chofer solo caminaba detrás de Pepe, quien dibujaba el camino con la linterna. Yo estoy caminando de la mano de Sarita. La siento en mi lado, reveló Johnny, imitando una voz militar. Yo me siento más huérfano que nunca, se queja Luis. Busquen su mejor compañía porque todavía tenemos un trecho largo que recorrer, advierte Pepe. Los espacios y las deidades imaginarias recorrían sus mentes. No había nada mejor que buscar espacios vivos en un escenario diabólico y sombrío. A mí siempre me acompaña mi Dios, aunque no lo rezo mucho, procuro tenerlo cerca el tiempo que se pueda, cuenta Pepe. Ahora abanica la linterna de izquierda a derecha, sigue de frente, vuelve a romperla y de pronto la luz del artefacto revela un rostro con su cuerpo clavado en el suelo. ¡Ay, concha su madre!, gritó Pepe y se precipitó a la tierra. ¿Qué mierda es esto?, se preguntó Luis. Nos cayó la parca, advirtió Johnny. Por un momento todo quedó inmóvil y desde el silencio se exclamaba ayuda. El chofer sintió una parálisis temporal. Había visto directo el rostro de la cosa que fuera y sus ojos quedaron apresados por esa imagen tenebrosa. Los 4 terminaron en el suelo con sus corazones estrujados y Pepe con la mano trémula seguía apuntando el rostro de aquella figura. Sus almas fueron retornando a sus cuerpos una vez que se convencieron que no era más que la cabeza de un muñeco con cara de payaso empotrado en medio del camino. Johnny se levantó con un salto felino y registró las primeras imágenes de la operación periodística y se preguntó, ¿qué sorpresa más encontraremos en el camino? Por recomendaciones del maestro, Pepe llevó el hueso a la morgue de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad de San Marcos. El doctor Valentín Figueroa analizó la pieza ósea y determinó que era una cadera humana, perteneciente a un joven entre 18 y 25 años. Con la información fresca, Pepe llegó a la revista y se encontró con otro sobre, al parecer enviado por el mismo remitente. Este tenía las características tradicionales y Pepe lo abrió esta vez utilizando la meticulosidad de un cirujano. El sobre tenía un mapa dibujado a mano. En principio no entendía cuál era el propósito del mapa. ¿Qué pistas quería ofrecernos?, se preguntaba. De nuevo el equipo se volvió a reunir, esta vez en torno al mapa. El maestro entendió a la perfección el contenido del mapa. Este indicaba la ubicación de 4 fosas en algún lugar camino hacia Neguía. El hueso de un joven, un mapa, la ubicación de varias supuestas sepulturas en un paraje lejano. ¿Qué más hay? El director, abrumado por la información, levantó la cabeza, miró el techo y comenzó a caminar sin dirección por los pasillos de la revista. Hacía movimientos intrincados mientras caminaba.
Pepe y el maestro lo seguían detrás y lo ametrallaban con preguntas. Desde su escritorio, en uno de los pasillos, Luis advertía que algo grande estaba en manos del equipo de investigación. El director, aparentando estar en otro nivel cósmico, no respondía a las preguntas hasta que dejó caminar, bajó la cabeza y dijo sobresaltado: «Todos a mi oficina». Después de un monólogo de 40 minutos del director, Pepe había recibido la tarea de organizar una incursión nocturna a la quebrada de Chavilca. De esta forma podría allanar el camino para los siguientes grupos que irían llegando al cañón. Era una operación altamente reservada. Pensó inmediatamente en Luis y Johnny y un chofer de extrema confianza para formar el grupo de avanzada. La orden era ubicar las 4 tumbas que indicaba el mapa con precisión y protegerlos hasta que las autoridades se aproximaran. Pepe, con conocimiento en asuntos militares, diseñó un plan basado en todas las actividades que ocurrían alrededor del Cañón del Diablo. El reto mayor era que muy cerca de la quebrada había una base militar y Chavilca era utilizada en diferentes ocasiones como campo de entrenamiento. Tras una investigación de varios días se determinó que los martes era el día más relajado y no había entrenamiento militar en el área. Entonces se eligió un martes para la incursión. El chofer no sabía dónde iba ni a qué tipo de comisión asistía. El día indicado recogió a Johnny a las 2 de la madrugada, pasó por Luis a las 2:30 y Pepe se adhirió al grupo media hora después. Para evitar cualquier seguimiento, los 3 habían salido de sus casas 24 horas antes y durmieron en lugares desconocidos que solo el chofer conocía. «De nosotros depende que la operación sea un éxito. Vamos ahora», exclamó un Pepe que parecía inyectado con un alto nivel de adrenalina. La linterna que utilizaba Pepe comenzó a titilar. La batería se agotaba y aún faltaba un largo tramo por caminar. No se había previsto batería de repuesto y este instrumento era el único que alumbraba el camino. Siguieron avanzando con mucho cuidado cuando la luz del día emergía, dando algunas brazadas. Johnny escuchó ruidos que se acercaban a ellos, pero no podía identificarlos. En el amanecer de una quebrada el cielo era claroscuro, el viento era intenso y trinaba en la lejanía. El grupo comisionado, ante la aparición del alba, aceleró el paso y el ruido detectado antes por Johnny ya estaba sobre ellos. Unos pájaros pasaron raudos sobre sus cabezas, produciendo un ruido infernal que obligó a los 4 hombres a sumergirse en el piso. Las aves aparecieron y los magullados periodistas se reincorporaron. El turno a Alexis Iparraguirre para concluir esta mesa de escritores peruanos residentes en el área de Nueva York. Alexis Iparraguirre es narrador y crítico cultural. Realizó un máster en escritura creativa en español en el New York University. Asimismo, ganó el Premio Nacional de Narrativa en la Pontificia Universidad Católica del Perú por su libro de cuentos El Inventario de las Naves, que es del 2004. Varias de sus historias se seleccionaron para antologías de lo mejor del cuento peruano y latinoamericano. Ha sido editor invitado del número 7 de la revista Los Bárbaros de Nueva York, tomo dedicado a literatura fantástica y ciencia ficción. En 2016 publicó su nueva colección de relatos titulada El fuego de las multitudes, que fue excelentemente acogido por los lectores y la crítica. Actualmente es candidato a doctor por The Graduate Center de CUNY y se desempeña como profesor de lengua y cultura hispánica en The City College of New York. Dejo en el uso de la palabra a Alexis Iparraguirre. Alexis, Roger, no terminamos ahí, sino cuando él termine de leer, pues abrimos la conversación con el público. ¿Qué te parece? Y nos tomamos unos cuantos minutos para escuchar las inquietudes y el diálogo entre ustedes y el público. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí a todos en esta Feria del Libro Hispano en Queens. Muchas gracias a Nicolás Tineo por la invitación y como siempre a Roger Santibáñez por esta consideración para esta mesa de narradores, de escritores peruanos. Lo que yo voy a leer es un cuento de El fuego de las multitudes, mi libro de 2016. Es un cuento que se llama Albedo
que es una palabra rara. Muchas veces me recomendaron que no cambiara de nombre el título del cuento, porque no se entiende muy bien, pero siempre hago esta aclaración para cada vez que empiezo a leerlo, ¿no? Que es que albedo es la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz. Digamos, el cuerpo más blanco del planeta, el hielo polar, tiene albedo 1, y es el albedo perfecto. Y todos los otros cuerpos son fracciones de ese 1. Entonces, albedo en realidad refiere al color blanco del hielo polar, pero poco a poco en el cuento se va revelando qué tiene que ver la refracción con esa historia. Ahora, albedo es un cuento largo, y lo que yo siempre hago con albedo es leer un fragmento de albedo que puede darles un gusto de cómo es el cuento, y bueno, ya después lo pueden encontrar en el libro o también en internet, porque está publicado en algunas páginas web de internet, entonces está a disposición de todos. ¿De qué trata albedo? Porque voy a leer un fragmento, entonces hay que contextualizarlo. Albedo es la historia, bueno, son varias historias en realidad, pero es fundamentalmente la historia de un capitán de la Marina que desaparece en el polo. Un capitán de la Marina peruana, además, que va a una estación de la Marina peruana en el Polo Sur. ¿Y qué es lo que pasa? Que como naturalmente un capitán de la Marina no puede desaparecer de la nada, lo que yo tengo es el relato de un discípulo suyo de la Escuela de Marina que ha sido mandado a buscarlo. Y este investigador va descubriendo poco a poco que la relación extraña que tiene la desaparición de este marino con la esposa del marino, que es una persona muy especial. Entonces yo empiezo a leer esta historia contada por el investigador, por la persona que ha ido detrás, y que además ha quedado impactado por su investigación. No encontraba ninguna utilidad para escribir hasta que el capitán Muso apareció en mi vida, o más bien desapareció de la vida de todos. Muso hubiera dicho que descubrí la belleza de escribir, y debido a eso no encuentro más salida. Yo le replicaría que más bien encontré la utilidad de hacerlo cuando él por fin renunció a seguir imaginando que valía la pena vivir por la belleza, o se abandonó a pensar el mundo sin ella, o decidió que no era suficiente esa lánguida contemplación a la que dedicó su vida en la base 11. El capitán Muso era un marino extraño, sin duda, pero tanto o más extraño que yo, porque sus desvaríos en el polo no me permiten acomodarme para dormir tranquilo o tomar café a media tarde, sin intentar cuadrar en mi cabeza las escuetas escenas, las valientes escenas, que no conducen a ninguna parte y que quizás sea también esa locura que acompañó cada acto de Muso y que la escritura, confío, expulse de mí y sea finalmente útil y que yo tenga razón y no Muso. El capitán Muso no era un loco, vale decirlo, desde un principio. Cuando lo conocí en la escuela naval y era mi instructor de primer año, fue claro para todos que su cabeza era de las más sensatas de la institución. No era un marino fanático, menos de esos que aman resolver cualquier asunto de disciplina con 20 vueltas a la base o 3 semanas en el calabozo. Le gustaba conversar. Elegía con agudeza el lenguaje de sus órdenes y generaba una atmósfera de cordialidad invencible. Luego supe que ningún oficial de los que trabajó con Muso tuvo alguna desconfianza o algún resquemor que trascendiese un par de carajos. Se los ganaba a todos. Era un hombre que generaba lealtad y confianza a tal punto que su cumpleaños se celebraba en la mesa de oficiales y en las barracas de la tropa. En las vacaciones, todos sabíamos, le daba por aprovechar ese talento y jugaba a ser civil o mentía que lo era o actuaba como si lo fuera, pero no se olvidaba del uniforme y se vestía con un traje inmaculado para dar charlas de motivación, esa ocupación para militares y empresarios de Franco. Viéndolo así, tal vez tenía por defecto su impecabilidad, sobre todo con el uniforme militar, si eso se le puede llamar defecto. En esa época de guardiamarinas lo decíamos, nadie usa el uniforme con más cuidado que Muso. Pero eso no era locura, es decir, era una persona simpática, puntillosa, pero loca no era. La loca era su mujer. No diré el lugar común, que era una mujer bellísima, porque el capitán Muso
me miraría para llamarme la atención por el mal gusto. Solo diré que nadie entiende que ese fuera motivo suficiente para que Musso se casara con ella, si es que obviamos el amor, sentimiento para el que me siento perfectamente incapacitado. Me he enamorado, he deseado, he hecho el amor, pero no me siento ni me he sentido en posesión de alguna sustancia inmaterial pero inacabable como el amor. A lo sumo he compartido mi vida con mi mujer, entidad abstracta si las hay, y la deseé mucho un par de años y ahora me siento triste de pensar que desaparezca, pero no imagino que eso sea el amor. Basta mirar el informe médico de la señora Musso, uno entre una rumba de papeles de distinta relevancia sobre la vida del capitán que me dieron mis superiores cuando decidieron que lo buscara, que fuera tras él oliéndole el rastro, porque un capitán de la Marina no se podía disolver en la nada o en lo blanco, que en este caso es lo mismo, por lo menos no sin una investigación. La señora Musso padecía de psicosis esquizofrénica desde los 15 años. Primero, se fue declarando como siempre sucede, con distracciones, con desorganización, con cambios abruptos de carácter que al menos resultaba fácil de atribuir a los males de la adolescencia, a sus fuegos de locura y a su promiscuidad. Pronto fue en claro que ni podía entrar a la universidad, que se quedaba en la cama todo el día, que languidecía tópicamente. ¿Por qué esta preferencia de Musso por el lugar común? ¿Por qué este énfasis tan lejano de su buen gusto en una imagen amorosa, mórbida y concisa? ¿O era una forma retorcida, elaborada de perversión, incapaz de fondearse en la sonrisa cordial de Musso? A fin de cuentas, los locos se buscan entre ellos. Muy bien. Bueno, tal como lo anunció Juan Tineo, entonces está abierta la posibilidad de hacer preguntas a los escritores aquí reunidos sobre lo que han leído o sobre lo que ustedes quieran, ¿no? De manera que, avanti, preguntas si tienen. Ahí hay una de Enrique Soler. Para José Luis, tú has tocado el tema del conflicto interno. Tengo entendido, bueno, yo salí del Perú en el 86 y se tomó una generación que escritores empezaran a asuntar sobre el conflicto interno a través de la literatura o la narración. ¿Tú podrías explicar qué trauma hubo para que transcurriera o pasara una generación para que recién escritores peruanos pudieran tocar el asunto del conflicto interno? Claro, hay, por ejemplo, el primero que yo sé que escribió es Julio Ortega, un libro que es sobre la vida de un campo, no me acuerdo el título del libro, ¿te acuerdas? ¿De Julio Ortega? Adiós Ayacucho, fue el primero que escribió sobre la historia de un dirigente campesino que fue asesinado, quemado, etc., ¿no? Que fue el año 81, si no me equivoco, ahí nomás fueron por republicanos. Entonces, Julio Ortega testimonia ese hecho en un libro donde hace hablar al mismo dirigente campesino, ¿no? El dirigente campesino muerto relata cómo fue su muerte. Entonces, sí hay algunas obras escritas más o menos en el periodo mismo de la guerra, ¿no? Claro que se intensificó a fines de los 80, ¿no? Con una serie de narradores como Dante Castro. Roncayolo. Roncayolo es de los 90, ¿no? Es un poquito más. Después que casi la guerra concluyó, ¿no? Pero generalmente yo destaco más a los escritores provincianos, ¿no? Como Sein Zorrilla, como Dante Castro no es provinciano, pero él sí se pone del lado de ellos. Y ahora, después de eso, hay como que escritores que son de la posguerra, ¿no? Como Roncagliolo, como Treyes, como hay una serie de escritores que como Alonso Cueto, que ha escrito bastante sobre eso, ¿no? Y yo creo que van a seguir, ¿no? Pues sobre la guerra civil de España se sigue todavía escribiendo, sobre la Segunda Guerra Mundial se sigue escribiendo, por lo tanto yo creo que esto va a continuar. Hay mucho que decir sobre la guerra civil que hubo en Perú y que terminó,
extraoficialmente terminó como el 95, el 96, pero todavía hay un grupo que actúa en el Valle del Lene, pues ya influenciado por el narcotráfico. Bueno, para Enrique quiero comentarle que hace poco salió en Lima una antología sobre cuentos de la época de la violencia, preparada por un profesor de la Universidad de Portland, en Oregón. Este profesor se llama Enrique Cortés y ha hecho una bien interesante antología, una muestra de autores, de narradores, son cuentos, todos sobre la violencia, y la particularidad es que el libro está basado en cuentos de escritores de la provincia del Perú. Entonces es muy interesante. No sé si hay una pregunta más. Bueno, vamos a dar las gracias a los escritores peruanos que cada año nos traen su mesa de literatura peruana. Y dejarles saber a ustedes que el libro de Roger Santibáñez está allá atrás. El compromiso de nosotros como editores es vender 100 libros. Hemos vendido poco. Así que los traemos acá. Entonces, tenemos el compromiso, por favor, llévense 5 o 6, regálenlos a los vecinos, a los primos, llévense y regálense a alguien por la calle que no conozcan, pero ayúdenos a poder mantener esta tradición de traer los autores acá. Roger, ve a la mesa, vamos a pasar a la próxima actividad ahora, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. La próxima actividad que tenemos es la presentación del libro. Tenemos a Susan Varro, de aquí de Estados Unidos. El título de su libro es